Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Guzmán, soy estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar de el lenguaje, lo cual pertenece al tema las bases neurofisiológicas de la cognición. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la comunicación entre los humanos, investigaciones recientes apuntan que algunas especies también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. Se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. Entre las características que encontramos del lenguaje, encontramos que es una capacidad innata del ser humano, es universal, es racional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia, resulta de un proceso de codificación, surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos gráficos o signos corporales. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Los tipos de lenguaje son lenguaje verbal, que se refiere a todas las formas de lenguaje que hacen uso de la palabra, como el lenguaje oral o el lenguaje escrito, que son los signos gráficos. Lenguaje no verbal, que abarca las formas de lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Está el lenguaje no verbal facial, que son los gestos, como por ejemplo una sonrisa, como un indicador de empatía, bueno, entre otras cosas. Está el lenguaje no verbal kinésico o lenguaje corporal, que se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes. Por ejemplo, los diferentes modos de sentarse, de disponer los brazos durante una conversación, como por ejemplo brazos cruzados. Muchas personas dicen que eso es uno grosero, o bueno, entre otras cosas. El lenguaje no verbal prosécmico es el lenguaje es aquel referido a la significación otorgada al uso del espacio físico y la distancia entre los sujetos durante el acto de la comunicación. Por ejemplo, entre dos personas relacionadas afectivamente, la proximidad expresa intimidad. Cuando dos personas tienen una relación jerárquica o distante, la cercanía puede expresar acoso. El lenguaje cotidiano o lenguaje informal es el utilizado en la comunicación interpersonal en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Por ejemplo, entre la familia o el círculo de amistades. Requieren el uso de la lengua estándar. Se habla también del lenguaje coloquial, donde se acepta el uso de oraciones cortas, repeticiones, redundancias, entre otros. El lenguaje formal es aquel que atiende a formas de cortesía en contextos donde existe jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Este tipo de comunicación persigue garantizar la buena receptiva a los mensajes que se transmiten. Un ejemplo, uno en una entrevista de trabajo no puede hablar como habla con el amigo o con la mejor amiga. El lenguaje técnico es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito, sea académico, institucional, laboral, o un lenguaje especializado en una materia, sea el lenguaje científico, político, económico, cuyo uso es frecuente entre los miembros de una determinada comunidad profesional. También encontramos el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad sin utilizar ninguna simbología. El lenguaje denotativo se refiere a un hecho, situación o dato de manera directa. El lenguaje connotativo
Es aquel que comunica informaciones, sentimientos de forma figurada o simbólica, como por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Espero les haya gustado y hayan entendido un poquito del tema. Este tema es muy bonito, me gusta mucho porque es básicamente cómo las personas o como dicen hay algunos animales tenemos la capacidad de expresarnos o comunicarnos con otras personas.